estamos en un nuevo programa de Ellas Hoy. Hoy estamos con María Eugenia Iribarren, ella es fiscal regional de Rosario. Y lo primero, bueno, ¿cómo estás? Lo primero que te quería preguntar, usted ha tenido un recorrido de más de 20 años en distintos cargos de la justicia. ¿Como mujer de alguna manera te costó ir ganando terreno? En realidad 30 años. 30 son años. bastantes más. Las dificultades están siempre dadas por la misma estructura del Poder Judicial. A lo largo de todos estos años, en lo personal, yo no sentí que me costara, pero sí, mirando en retrospectiva, uno puede advertir dificultades a partir de distintos espacios que se le brindaban a hombres y a mujeres en distintos estamentos del Poder Judicial. Sobre todo hace muchos más años atrás, hubo un momento en que eso empezó a cambiar, empezó a modificarse y como que, bueno, fluía y resultaba indistinto si era un hombre o una mujer quien ocupaba determinados cargos. Siguiendo con esta línea, ¿qué pasa con la perspectiva de género? ¿Qué comparación usted puede hacer con respecto también a 10 o 15 años atrás? ¿Cómo está hoy eso y cómo se aplicaba 10 o 15 años atrás? En sí, en las causas penales hay un cambio muy significativo. Yo te diría más de 10, 15 años. Te diría hace 20 años atrás, cosas que eran naturalizadas o situaciones que se podían afirmar en un fallo y que no generaban ninguna alarma, hoy generan una alerta y una alarma social o de distintas organizaciones que están pendientes del contenido de los fallos, que se haya modificado esa mirada o la sensibilidad con que muchos jueces resuelven. Hemos tenido casos como de jueces que han sido sometidos a jury de enjuiciamiento precisamente por falta de perspectiva de género, que era algo impensado hace muchos más años atrás y que hoy se visibilizan y se abordan desde el propio Poder Judicial. Bueno, a usted le tocó asumir el cargo interino de fiscal regional por la detención de nada más nada menos que Patricio Cerjal. Sí. ¿Qué conclusión haces de esto? Bueno, esa fue una situación muy difícil para todos los fiscales que integramos el Ministerio Público de la Acusación. No es fácil ni liviano tener que investigar y acusar, llevar imputativa y pedir la prisión preventiva de una persona con la que todos trabajamos y manteníamos una relación laboral cotidiana. Eso para todos fue realmente una situación bastante difícil de atravesar. Obviamente quienes intervinimos en la investigación y yo te diría que de todo el Ministerio Público de la Acusación, que se reflejó en el apoyo que recibieron los fiscales al momento de llevar adelante las audiencias, nadie dudó en que había que avanzar y que había que profundizar la investigación por corrupción incluso dentro de la propia Fiscalía. Esa fue una situación difícil de atravesar. Luego de eso, el fiscal general, quien debe designar al reemplazante interino del fiscal regional, en un primer momento dispuso que tenía que ser una mujer, que él consideraba que tenía que ser una mujer quien asumiera ese cargo interino. Bueno, y la decisión recayó en mí. Usted fue una de las pocas funcionarias que se refirió a un entramado de la política. Digo, en línea con esto, ¿por qué se refirió a un entramado de la política? En realidad, bueno, en esta misma causa donde está investigado y que ya está acusado Patricio Cerjal, hay otras líneas de investigación, hay distintas líneas de investigación que vinculan, no es ignorado por nadie, que vinculan incluso a un senador de la provincia que se ha solicitado el desafuero y se ha intentado por las vías judiciales. Ahora se ha llegado a la Corte de la Nación, estamos intentando llegar a la Corte de la Nación para poder
zanjar la imposibilidad que tenemos por la ley y la Constitución de poder imputarlo, que es atribuirle los hechos que la Fiscalía considera que hay que investigar. Eso, sin lugar a dudas, implica que dentro de esta misma causa, que si bien fue teniendo distintas derivaciones a través de extorsiones de determinadas bandas organizadas, luego derivó en investigación de fuego clandestino y terminó evidenciando una trama de corrupción que había detrás del fuego clandestino. Sin lugar a dudas que haya en investigación o en interés de la Fiscalía de poder imputar a un senador de la provincia, eso vincula a la política y a determinados sectores de las instituciones de la provincia, además del fiscal regional y un fiscal que también está ya condenado por esta causa. ¿Con esto usted cree que hay ciertos sectores de la justicia que protegen a ciertos políticos? Lo que quedó claro en esta causa es que había un fiscal regional y un fiscal que protegían a estos sectores y que tenían un acuerdo. Así incluso estuvo confeso Ponce Assad, que es uno de los que también estuvo investigado, involucrado en esta causa y que ya está condenado por un procedimiento abreviado. Y él mismo menciona en sus declaraciones al senador y a otras personas. Por eso no podemos descartar que haya habido protección de parte del Poder Judicial, de la Fiscalía forma parte del Poder Judicial y eso no queda en duda. Hablabas recién de un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, esos son los términos de la investigación que obviamente son los datos que tienen que aportar los fiscales y que forman parte de precisamente los recursos judiciales que se están llevando adelante para poder imputarle los cargos al senador y que va a formar parte de esa acusación en el caso que se pueda llegar. Vivimos en una época donde cualquier tema genera grieta. Digo, en la justicia provincial defender o acusar fiscales y demás genera grieta. ¿Lo ve de esta manera? Nuestra sociedad forma parte de esa permanente disputa, pero en este punto sí puede ser que haya quienes consideren o miren desde distintas perspectivas la actuación de los fiscales. Yo creo que la mayoría de la sociedad, si nosotros vamos a indagar y a profundizar en qué piensa el ciudadano de a pie, el ciudadano de a pie no creo que cuestione la actuación de los fiscales cuando pretende profundizar las investigaciones, sobre todo cuando tienen derivaciones en hechos de corrupción de funcionarios públicos. No podemos escindir lo que es la corrupción con la violencia que nosotros vivimos en nuestra sociedad actualmente, que es un dato que no podemos desconocer. Los distintos niveles de protección o de desviación de la atención a donde el Estado tiene que estar presente a través de negocios o situaciones de corrupción o de protección política espuria, no podemos desconocer que forma parte del Estado de la sociedad actual y del nivel de violencia en los delitos que nosotros tenemos, sobre todo en la ciudad de Rosario y en la zona. En noviembre de 2021, usted se refirió a una crisis institucional. Entiendo que tiene que ver de alguna manera con todo esto que venimos hablando, pero específicamente, ¿qué quiso decir con crisis constitucional? Como crisis institucional, yo creo que estamos nosotros atravesando, no sé si decir una crisis, que en realidad lo que podemos pensar es como un momento donde hay que revisar y replantear las instituciones de la provincia. Se ha puesto en crisis cómo se venían manejando las instituciones de la provincia en los últimos, 30, 40 años y yo creo que hemos llegado a un punto donde esta forma de manejarse las instituciones de la provincia, en esta forma en que la política en algunos casos interfiere en determinadas decisiones, es algo que tenemos que superar precisamente para todos poder convivir
de la manera que queremos y de la manera que todos los ciudadanos de la provincia anhelan poder vivir, que es en paz o poder alcanzar el mayor nivel de seguridad y de tranquilidad en nuestra convivencia. Con esto aclarado, ¿qué cambios considera que habría que hacer en el Ministerio Público de la Acusación? En primer lugar, tenemos que estar, todos los ciudadanos creo que tenemos que ser conscientes de lo que implica, por ejemplo, que la legislatura se haya arrogado para sí la facultad disciplinaria de los fiscales. ¿Qué significa investigar disciplinariamente un fiscal? Que cualquier cuestionamiento, cualquier error que cometa un fiscal, la legislatura de la provincia, que es un órgano estrictamente político, puede tomar esa investigación y puede sancionar a los fiscales incluso destituyéndolos. Sin que haya pautas claras o pautas preestablecidas o ni siquiera un tribunal estable que permita una seguridad jurídica como todos los ciudadanos la Constitución les garantiza. Eso es el primer reclamo que los fiscales y todos los fiscales de la provincia seguimos haciendo, y no solamente de la provincia, esto es a nivel nacional que se visibiliza la situación de inestabilidad que este tipo de normativa implica para los fiscales de la provincia de Santa Fe y en la forma en que van a encarar sus investigaciones, hasta dónde van a investigar y a quiénes van a investigar, sabiendo que la legislatura puede caerles sin que haya siquiera una instancia de revisión o una instancia de trámite de audiencia pública, como tiene cualquier imputado como garantía. Eso no está previsto en las investigaciones disciplinarias de los fiscales. Por lo tanto, ese es el primer punto que tenemos que seguir, y toda la sociedad tiene que ser consciente de qué significa eso y por qué es importante que eso se modifique. Intervino en juicios históricos como es el caso de Los Monos o el caso de Paula Perazzi. El hecho de tratarlos e intervenir, ¿qué significó en su carrera? Bueno, yo por los años que tengo en mi carrera, yo fui 10 años fiscal de cámaras en Rosario, antes fui 10 años fiscal de primera instancia también. Eso significa que tengo muchos años y que en muchos juicios importantes que formaron parte de la historia de la provincia de Santa Fe, me tocó intervenir en el juicio de Los Monos, particularmente de la llamada Organización de los Monos. Esa causa, esa investigación, con todas las críticas, los pros y los contras que haya tenido, sin lugar a dudas implicó un cambio de paradigma en la forma de investigar, ¿no? Profundizar lo que son las asociaciones, las organizaciones criminales y la figura de la asociación ilícita. Antes como que quedaba en un nivel de esclarecimiento de los hechos donde no se profundizaban quién estaba detrás de los hechos violentos que se cometían. En esta investigación se profundizó en ese punto y fue un juicio, una investigación muy difícil, un juicio muy dificultoso de llevar adelante, pero tuvo los resultados que tuvo. Y particularmente en el caso de Paula Perazzi, yo creo que también eso implicó un hito, un quiebre en la forma de abordar determinadas investigaciones que también tenían un paradigma totalmente diferente. Si nosotros pensamos en cómo era hace 10 años atrás, en un lugar, en una población más chica que no era Rosario, como San Lorenzo, donde la forma de investigar de la policía o la forma de investigar después de instrucción realmente no permitía dimensionar las consecuencias que podía tener un hecho. A partir del juicio y cuando se revisó la primera condena absolutoria, la sentencia absolutoria, perdón, y después se dictó la condena a 2 de los imputados, eso fue un cambio total en la perspectiva y en la forma de ver una investigación y de ver el abordaje de un caso. Esto era un caso donde se atribuía un homicidio, donde no estaba el cuerpo, nunca había aparecido el cuerpo de la víctima, y donde se investigaba una estructura que había favorecido esa desaparición.
esos hitos y que todo haya sido atravesado por una situación de género, en la misma primera sentencia donde se los absuelve, a la segunda sentencia donde se los condena, se puede ver claramente este cambio de paradigma. Entonces, esas dos causas me parece que fueron significativas para el cambio de abordar los juicios y las investigaciones en la provincia. Con respecto al caso de Paula Perazzi, hablaba de cambio de paradigma en la cuestión de género también. ¿Cuánto ha influido en ese caso y en general, donde están involucradas mujeres, el colectivo Ni Una Menos de Rosario? Por supuesto que siempre es importante para visibilizar, ¿no? Para poder poner en discusión y poder poner en agenda la cuestión de género. El discurso siempre judicial es mucho más resguardado, no tiene esa visibilización más que el interés que genere en los medios o en determinados ámbitos de la opinión pública. Creo que el colectivo Ni Una Menos ha hecho que se visibilice y poner en agenda, sobre todo en los medios de comunicación, la relevancia de la cuestión de género. En la legislatura hay un proyecto para reformar la Corte Suprema de Justicia y, entre otras cosas, que tenga un número impar de miembros. ¿Cuál es su mirada con respecto a esto? Bueno, eso es una decisión que excede al análisis individual de cada uno o la opinión personal. La cantidad de miembros de la Corte es una cuestión que se viene discutiendo hace muchos años y hay posiciones para uno y otro lado. Lo que sin lugar a dudas no va a poder obviar esa integración de la Corte es la paridad de género que está establecida por ley en nuestra provincia. Bueno, ahí va, a la paridad de género. Este proyecto garantizaría, ¿no?, la paridad de género. Ya está por ley, entonces ya está por ley. Eso debería respetarse. Bien. También hay una idea de que los miembros de la Corte Suprema Santafesina no superen los 65 años. ¿Esto es así? Bueno, en realidad eso ya es una cuestión constitucional, que eso está previsto en la Constitución de la provincia. Eso oportunamente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no compatibilizaba con la Constitución Nacional. Creo que hoy en día tampoco podemos descartar la capacidad de una persona de 65 años para ejercer plenamente un cargo público, ¿no es cierto? Establecer un límite de 65 años es como arbitrario. Pero bueno, son también decisiones que tienen que estar sustentadas, que me parece mucho más en otras cuestiones que más que una cuestión determinante de la edad. Bueno, para ir cerrando, al principio hablábamos del rol de la mujer en estos espacios de decisión y quería preguntarle qué otra mirada, digamos, en qué otros aspectos siente que como mujer todavía hay que ganar terreno. Me parece que donde más terreno hay que ganar es en la propia perspectiva de las mujeres, ¿no? Que las mujeres no tengan que plantearse si van a salir a competir o no en una determinada función, que no tengan que plantearse la forma que tienen que abordar su estrategia de poder mantenerse en un espacio de poder o de decisión. Creo que eso tendría que ser mucho más natural, fluir en cada una de las mujeres y no sentir, a ver, de qué manera es una competencia o no. Realmente la igualdad tiene que ser algo que las mismas mujeres nos planteemos y no tener que parecernos a un hombre para poder triunfar en una profesión o en una carrera que generalmente triunfan hombres. Me parece que ese es el camino que nos falta profundizar, que bueno, que todo lo que vaya en pos de esta, como tantas veces dije, de esta visibilización y de esta concientización va a ayudar a eso. María Eugenia, muchísimas gracias. A ustedes.